Bueno, la conferencia de esta noche es acerca de la batalla de las Biblias. No iremos directamente en la Biblia esta noche, sino que miraremos a la historia en esta batalla, y mañana a la noche, bueno, en las próximas conferencias estaremos estudiando a la Biblia misma. Así que no se olviden de traer sus Biblias mañana a la noche. ¿De qué se trata de toda esta batalla? Sabrá que en el pasado la Biblia era un asunto muy, muy importante, y hubo guerras que se combatieron sobre esta Biblia. Y la iglesia medieval prohibió la Biblia, pero hoy todos parecen estar satisfechos de que todos tengan una Biblia. Entonces, ¿ha cambiado la actitud o ha cambiado algo más? Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cité este texto de la versión inglesa, King James, nosotros de la Reina Valera, porque si no, no tendría un problema, porque solo les podría leer la mitad del verso a ustedes. Pero sin embargo dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obviamente es importante que conozcamos la palabra de Dios. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si no hablas de acuerdo a la palabra de Dios, y si no hablas de acuerdo al testimonio, de los cuales los profetas han hablado, sobre las acciones de Dios, las cuales tienen que estar en armonía con el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, entonces ya no hay luz en ellos, no les ha amanecido. Así que no vengan con algo contrario a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:18 dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es algo muy serio. No se metan con la palabra de Dios. ¿Estaría de acuerdo que eso es lo que dice? Esta es una amonestación muy seria. Y obviamente, si el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, si usted añade y quita algo y la mezcla y la cambia, esto podría acarrear problemas. Bueno, hoy en día tenemos muchas Biblias y hay un montón de traducciones de la Biblia. Ahora, ¿cuál es la mejor?
les dirán que las traducciones modernas son las mejores. Y sí, en muchas maneras lo son. Con la moderna erudición griega, muchos de los versos en las Biblias modernas tienen una mejor traducción que las versiones viejas por el mejor conocimiento de la terminología griega. Pero, si la gramática ha mejorado, ¿significa eso que el contexto tiene que ser mejorado o cambiado? Es allí cuando uno se mete en problemas. Entonces, ¿cuál es el árbol de familia, por así decir, de las Biblias modernas que tenemos en el mundo hoy? Los manuscritos originales de todas las Biblias se han perdido. Ya no existen. Así que todo lo que tenemos son copias de copias. Algunos de ellos son muy antiguos, algunos no son tan antiguos. Y hay básicamente tres, aunque incluso veremos que hay solo dos corrientes de Biblias. Los que están arriba del todo son todos manuscritos perdidos. Así que todos son copias de manuscritos previos. Ahora, en cuanto a la Biblia que guió y sirvió de base para la traducción inglesa de la King James, viene de este árbol central. Son los manuscritos perdidos del texto tradicional. Vienen de la versión siríaca, de la versión gótica. Hay una versión llamada Codex W y Codex A. Y después hay una vasta mayoría de textos extantes, existentes, los cuales componen los manuscritos del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de unos 1900 manuscritos en este bloque central, del cual finalmente tenemos la versión King James inglesa, y cada otra Biblia, excepto la Biblia católico-romana y la jesuita, cada Biblia en el mundo que fue escrita antes del 1914, cada una de ellas sale de aquí. Después hay dos otras corrientes. Este árbol aquí es el que originó con la versión Douay, la cual es básicamente la versión jesuita de la Biblia, y los ancestros de la versión occidental están perdidos, y el texto es una expansión del texto original. Aquí tenemos la antigua versión latina. Tenemos la versión latina Vulgata, la cual el Papa declaró que era infalible. Tenemos el Codex D, el Codex D2, el Codex E2 y la versión Douay del 1582, la cual fue escrita para contrarrestar la Reforma Protestante. Y esa es una de las corrientes. Y los manuscritos que pertenecen a esta familia tienen el mismo texto y todos acuerdan con las palabras. Luego hay otro árbol, el cual es el ancestro de la familia de Alejandría, y el original está también perdido, como veremos. Y aquí tenemos unos pocos documentos interesantes, y estos son relativamente nuevos, pero son documentos antiguos, los cuales han sido encontrados últimamente. El papiro 75 y el Codex B son dos de ellos, y luego tenemos el papiro 66, y el más famoso de todos es el Codex Aleph. Y desde esta pequeña corriente de 4 manuscritos tenemos las siguientes versiones en inglés: la versión revisada, la versión estándar americana, la nueva Biblia inglesa, y todo un montón de nuevas versiones que están saliendo en todos los lenguajes del mundo. Están basadas en estos manuscritos aquí. Entonces, en el bloque central tenemos miles de manuscritos, pero este en particular, el Codex Aleph, es uno de los más viejos manuscritos que hay, y por supuesto la antigua versión latina y la Vulgata también están basados en documentos relativamente antiguos. Ahora, todos ellos vienen de documentos antiguos. El más viejo que tenemos viene de esta corriente aquí. Si algo es viejo, ¿significa necesariamente que es bueno? Hoy igualamos a lo viejo con lo bueno. Ahora, viejo o antiguo no necesariamente significa bueno. Es un punto muy importante para recordar. Si vemos al árbol central de aquí, con miles de copias en todos los lugares del mundo, prácticamente, entonces este es un punto muy interesante. Si tengo una franquicia, digamos un ejemplo, digamos que he desarrollado una nueva marca de pollo para vender a alguien.
Tengo una gran receta que ahora voy a basarla en una franquicia y la voy a mandar a cada país del mundo y van a seguir esta receta al pie de la letra y van a vender zapallo con pollo azul, por ejemplo, o lo que sea, con esta franquicia. Ahora, todos reciben la receta original y diligentemente la traducen, porque los alemanes la necesitan en alemán, los portugueses en portugués, los españoles en español, etcétera, etcétera. Así que cada uno diligentemente la copia y ahora literalmente hay miles de copias en varios lenguajes del original que fue escrito y enviado. A lo largo de los años, el original es copiado tantas veces que eventualmente se deshace. Así que todo lo que tienen son copias. Es todo lo que usted tiene. Y luego un día, alguien se dice a sí mismo, ¿sabes? Es una gran receta. Me gustaría cambiarla un poquito y robar esta franquicia para mí mismo. Entonces, él altera la receta y dice, hola amigos, yo tengo la receta original. Entonces, ahí está. Y bueno, él la quema un poquito y la hace pasar por vieja. Eso no significa que eso pasó aquí con las Biblias, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, él tiene la receta original y empieza su franquicia con la nueva receta. Ahora todos dicen, ahora, ¿cuál es la original? ¿Esta o la otra? Eso es altamente problemático. Ahora tenemos dos. ¿Cuál es la correcta? Bueno, ¿qué se hace? Usted dice, espera un momento. El original ha sido copiado y traducido en tantos lenguajes diferentes. Consigamos el alemán y el español, el armenio, el serbo y revisémoslos. Y así todos estarán de acuerdo con este y no con la otra. ¿Cuál era el original, pues? El que tenía una muchedumbre de testigos apoyándolo, ¿sí o no? Muy bien. Y eso ustedes lo encontrarán solo en la corriente central. Hay una muchedumbre de testigos en la corriente central. Quiero decir que hay más de 1900 documentos allí y todos están de acuerdo. Ahora, los originales han sido copiados tantas veces que ya no existen. Pero, ahora eso es interesante. En esta corriente de aquí hay muchos versos que faltan, que ya no existen para nada. Y en esta corriente de aquí hay muchos versos que no existen para nada, que están, pero en esta corriente de aquí. Ahora, no tenemos los manuscritos originales, así que los seguidores de esta corriente dicen, no estaban en los originales, después de todo, esos son documentos viejos. Y esta corriente dice, ellos no estaban en el original. ¿Ven lo que dicen? Pero, ¿qué tal si uno tiene cartas muy antiguas de los padres de iglesia, las cuales obviamente no fueron copiadas tanto como fue la Biblia, o como un documento, y tiene las cartas muy antiguas de padres de la iglesia muy antiguos, escribiéndose uno al otro? Ahora, si escribo una carta a mi esposa, por ejemplo, estoy en este país y ella está en otro país y la estoy animando y dándole unas cuantas citas de la Biblia, todos lo hacen, ¿no es así? Todos lo hacen, ¿no es así? Y así que tenemos esas cartas antiguas y hay citas de versos, los cuales no aparecen allí, en esta corriente. Pero las cartas son más viejas de esos manuscritos. Entonces, ¿cuál sería la corriente correcta? ¿Cuál sugeriría usted? Obviamente, las que están en línea de aquí, al centro, porque ellos están citando versos que ni siquiera existen en aquellos. Ese es el caso, es así como es. Así, entonces, ¿por qué tenemos estas tres corrientes? ¿De qué se trata todo esto? Ahora, Kurt Aland, el coeditor de dos de los textos griegos más extensamente usados y quien ciertamente es el líder en cuanto a la crítica textual en el continente europeo, propone que el texto de P75 y de B, en esa corriente de Alejandría, representan una revisión de un texto local de Egipto que fue impuesto como el texto dominante en esa área. Así que básicamente no tenemos cuatro, solo tenemos dos de esos manuscritos y uno es solo una modificación del otro. Así que básicamente en esa corriente hay solo un documento que queda y ese es el texto sinaítico y regresaremos a eso en un momento. Luego, David Otis dice, fundamentalmente hay solo dos corrientes de la Biblia. La primera corriente, la cual llevó el texto recibido en hebreo y en griego, manuscritos preciosos fueron preservados por la iglesia en Pella, en Palestina, donde los cristianos huyeron cuando en el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron a Jerusalén. Entonces los manuscritos originales no estaban en Roma, sino que vinieron del área cristiana. Vinieron de Jerusalén,
vinieron de Siria, allí donde los apóstoles predicaron. Allí es donde se encontraban los manuscritos originales y es el lugar lógico donde ellos estén, porque es allí donde estuvieron los apóstoles. No es correcto. Por